Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ojo al Podcast Electoral, o quizá mejor definirlo como Ojo al Podcast Postelectoral. A estas alturas del partido ya se definió quiénes integrarán los 340 consejos municipales. Elegimos a 335 en la primera vuelta, 5 en la segunda, y en el balotaje del 20 de agosto decidimos que Bernardo Arévalo y Karin Herrera serán, a partir del 14 de enero, presidente y vicepresidenta. El proceso ha sido largo, inédito, con un mayor protagonismo de redes sociales, una fortísima irrupción de TikTok y con la presencia de un fenómeno que ya nos empezó a acompañar hace 4 años, pero en el proceso de 2023 se vino con todo. Nos referimos a la desinformación. Soy Beatriz Colmenares y para mí es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio a Carmen Valle, del equipo de Ojo con mi Pisto, quien puso toda su atención en los últimos meses a estas falacias disfrazadas de verdad, que se propagan con la velocidad del rayo y que confunden y ofuscan, porque ese es precisamente su propósito, sembrar la duda con una agenda detrás. Es tan preocupante el fenómeno que durante 6 meses Carmen formó parte de una iniciativa en la que estuvimos varios medios de comunicación independientes involucrados y que se denominó La Linterna. Ocote coordinó este esfuerzo del que formamos parte Ojo con mi Pisto, con criterio y no ficción. Y creo, Carmen, que para empezar es importante que hablemos de la importancia que se le dio al fact-checking, que no es sino verificar los datos. En varias notas que publicaste durante este tiempo, aplicaste este método. Así que cuéntanos un poco de fact-checking, cómo se juntaron, cómo se reunieron y qué empezaron a hacer para poder determinar si una nota era creíble o no era creíble o había alguna cosa que verificar. Hola Beatriz, muchas gracias. Bueno, La Linterna nació un poco imitando a proyectos que ya habíamos visto en otros países, por ejemplo en Argentina, donde veíamos a iniciativas como Chequeado, que precisamente nacieron para verificar posibles bulos durante el proceso electoral. Y no solo cosas que realmente aparentaran que eran falsas, sino también algunas que quizás sí aparentaban ser verdaderas, pero nadie estaba completamente seguro, o algunos que tenían como mitad verdad y mitad mentira, entonces resultaban siendo engañosos y precisamente porque tenían una media verdad, la gente las empezaba a compartir. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos en Guatemala durante estos 6 meses. El proceso electoral no ha terminado, pero al menos quisimos llegar a que terminara la segunda vuelta. Y durante estos meses lo que hicimos fue mejorar el debate público y ayudar un poco a la gente a educarse para verificar las cosas antes de compartirlas. Yo creo que tenemos como esa, no sé cómo llamarlo, costumbre de que si alguien para nosotros es confiable nos manda algo, inmediatamente creemos que lo que nos está mandando es verdad, cuando igual, y no sé, solo está compartiendo una cadena de WhatsApp o pensó lo mismo que nosotros pero con otra persona y por eso solo se van difundiendo los mensajes de teléfono en teléfono, pero nadie puede decir realmente si las cosas son verdaderas o no. Durante estos 6 meses desarrollamos el método de Fáctica, una fracción de Agencia Ocote que se dedica precisamente a verificar bulos, pero no necesariamente en tiempo electoral, sino ya desde hace bastante tiempo. Y primero detectábamos cuáles eran los mensajes, que en este proceso electoral muchas veces fue una promesa de un candidato, algo que decía alguien que estaba en gestión pública, algo que decía el Tribunal Supremo Electoral, una cifra, un dato, que muchas veces uno se puede preguntar si es real o no, porque uno dice, ¿cómo lo sabe? O esta persona ni siquiera sabía que le iban a preguntar eso. ¿De dónde se está sacando ese dato tan rápido? O sea, ese tipo de cosas que parecen medio increíbles. Entonces, de ahí sacábamos un poco de las declaraciones y después de eso íbamos primero con la fuente que lo dijo, porque hay veces en que en las entrevistas o cuando están diciendo las cosas realmente no tienen un espacio muy grande para dar contexto. Entonces, tal vez sí dijeron una frase que podía ser errónea o que quizás sí podía ser verdadera, pero no se están explicando de bajo qué contexto lo dicen. Entonces, ir primero con esas fuentes nos daba la oportunidad de preguntarles, bueno, mire, yo encontré que este dato que usted dijo no es el adecuado, pero yo lo busqué con tal institución. ¿Usted de dónde lo obtuvo? Y quizá nos dicen, no, es que a mí este dato me lo dio esta otra entidad internacional y quizá ahí sí los números son como esta persona dice. Entonces, así era como uno empezaba a verificar. Después de eso, pues uno también iba con las propias fuentes y luego iba documentando con expertos, con documentos, qué era lo que estaba pasando con esa declaración y luego pues ya la clasificábamos, si era verdadera, falsa, engañosa o cualquiera que pudiera ser la calificación que le pudiéramos dar. Durante estas, bueno, iba a decir semanas, pero son meses, no solo hicimos verificaciones, sino como realmente queríamos mejorar el debate público, hicimos explicativas.
nos dimos cuenta de que había mensajes en la población que realmente no se estaban difundiendo como una mentira, sino que era un mito que todo el mundo se había creado, pero que nadie sabía explicar de dónde venía, como el tipo de cosas de, es que si yo no voto no importa. Y realmente no es como que alguien estuviera haciendo campaña de ese mensaje, pero es algo que está en la mente de mucha gente. Entonces quisimos explicar ese tipo de cosas precisamente para mejorar el debate público. Además de eso, de las explicativas y de las verificaciones, en la linterna hicimos un monitoreo diario de hacia dónde se estaba moviendo el mensaje de la desinformación. Bueno, primero de dónde venía y hacia dónde iba. De dónde venía realmente es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que están los net centers o las redes sociales se prestan muchísimo para la desinformación, pero también suele venir de a veces gente que ni siquiera tiene la intención de desinformar. Quizá el origen de la desinformación sí es manipular, pero alguien que comparte en el grupo del Cuchubal un mensaje erróneo quizá no tiene esa intención, pero muchas veces de ahí venía el mensaje de desinformación. Ahora bien, puede que esa persona con toda la buena intención del caso se esté creyendo esa información y considere que es importante divulgarla. Ahora, y parte del problema también tiene que ver con que ¿cómo sabemos si el origen es real, si el origen es falso? ¿De dónde viene esa información y por qué tengo ese deseo de compartirla? Hay mucha emoción involucrada en este proceso, Carmen. Sí, una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención durante este proceso es que incluso en la misma familia uno le empieza a decir a la gente como de, no, es que primero verifica antes de compartir esto que estás compartiendo en el grupo de WhatsApp de lo que sea. Pero realmente muchas veces lo que le dice la gente a uno es, lo que pasa es que me lo compartió fulanita a quien yo le tengo muchísima confianza, entonces seguro que es cierto. Entonces un poco viene de por ahí, pero se puede verificar. A ver, yo un día hice un ejercicio era justo mi día de monitoreo y empecé a ver entrevistas que estaban dando los candidatos a ciertos medios de comunicación y que daban un montón de cifras y así. Entonces la primera manera de verificar es simplemente metiéndose a Google y uno pone, ¿cuántos guatemaltecos viven debajo de la línea de pobreza? Tantos. O sea, Google ya tiene como esas maneras de poner la respuesta así en chiquito y en concreto y ya le aparecen a uno. Y es una primera manera de verificar. Aparte de eso, hay un montón de portales de datos abiertos en Guatemala donde podemos verificar varias cifras. Igual y no nos va a tomar un minuto como en Google directo, pero nos va a tomar, no sé, 5. Y otra manera que teníamos de verificar en la linterna y que yo esperaría que lo podamos seguir en Ojo con mi Pisto y en los demás medios que fuimos miembros de la alianza, invitábamos a la gente a que denunciara o nos preguntara cosas. De hecho, teníamos una línea directa de WhatsApp donde nos podían decir, mire, es que me acaban de mandar esto al grupo de la familia. Podrían decirnos si es cierto o no. Y fuimos notando a lo largo de los meses que cada vez recibíamos más consultas. Entonces, creo que sí logramos medio educar a antes de que mandes esto, verifícalo. Obviamente no lo logramos hacer en todo el país ni en todos los grupos de WhatsApp, pero sí el hecho de tener cada vez más consultas a nosotros nos daba la esperanza de, sí, la gente está preguntando antes de mandar. Me gustaría que nos refiriéramos a algunas notas que publicamos en Ojo con mi Pisto como producto del trabajo que hiciste en la linterna. Me di cuenta, por ejemplo, había unas notas que eran postulaciones falsas, este tipo de cuestiones. Así que cuéntanos un poco de eso y de los protagonistas que habían detrás. Sí, realmente en Ojo con mi Pisto tenemos una línea, como muchos saben, que es municipal. Nosotros fiscalizamos a los gobiernos locales. Entonces, varias de nuestras notas en la linterna iban enfocadas en ellos. Entonces, por ejemplo, verificamos una vez a Otto Gamboa. Él aseguraba que era un candidato a alcalde por el partido Nosotros en San Juan, Zacatepeques, pero él no estaba inscrito. Lo que pasa es que él se vendía en la campaña como si lo estuviera. Y además de que el Tribunal Supremo Electoral ya le habían notificado que él no podía estar inscrito porque me parece que le faltaba un documento, él seguía poniendo sus vallas en las calles, seguía promoviéndose en redes sociales como voten por mí. Me acuerdo, hasta tenía un hashtag que era yo voto Gamboa. Y tenía todo el descaro de hasta promoverse con fechas. Así de, el día de la secretaria, Otto Gamboa, candidato a alcalde, te saluda porque eres una gran secretaria. o cual fuera el mensaje, igual el día de la madre y así. Y en realidad nos dimos cuenta de que no. Entonces era una de esas maneras en la que sí un poco le mentían descaradamente a la gente. También nosotros nos dedicamos a verificar un poco las promesas que podían resultar inviables por parte de los candidatos. Una de ellas fue por parte de Sebastián Arzú. Él era candidato a la alcaldía metropolitana y él salió a decir que si él era electo,
en el país iba a regresar la pena de muerte. Cosa que, para empezar, ni siquiera era algo que podía hacer un alcalde. O sea, igual y lo podía medio empezar a proponer un presidente con mucha dificultad, pero para un candidato a alcalde era algo completamente imposible. Sí, es que aquí empieza a entrar a jugar algo que conocemos como la Convención Americana de Derechos Humanos, pero yo creo que la mayor parte de la gente en realidad la conoce como el Pacto de San José. Y este básicamente nos impide ejecutar a nadie mientras seamos parte de ella. Y desafiliarse del Pacto de San José no es necesariamente fácil. Ahora bien, Carmen, se sabe que la desinformación jugó un papel fundamental en la decisión que tomaron los británicos de retirarse de la Unión Europea en 2016. Eso ya se pudo comprobar, se hicieron suficientes estadísticas y estudios como para decir sí. La falta de información concreta le hizo creer a los británicos que ser miembros de la Unión Europea era una amenaza para su vida cotidiana. También se sabe que pudo haber sido determinante ese mismo año, el 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos. ¿Hay alguna manera de saber si aquí la desinformación, todas estas campañas que se desataron a lo largo del tiempo, influyeron en el ánimo del votante, lo llevaron a tomar una decisión o eso todavía no tenemos la capacidad de medirlo? A nivel macro, yo diría que no, porque no es que tengamos un estudio o alguien que ya esté haciendo encuestas a nivel nacional con una muestra representativa y, no sé, con tácticas súper elevadas para ir a preguntarle a la gente todos los mensajes que usted vio en TikTok influyeron o no en que votara por Sandra Torres o que votara por Bernardo Arévalo. Por el momento no tenemos eso, entonces yo no podría decir que ya lo podemos monitorear a nivel país si influyó o no en las elecciones, pero sí yo me atrevería a decir que influyó mucho a nivel chiquito, en ejemplos concretos que podíamos ver. Por ejemplo, bueno, yo vivo en la capital y en los días previos a la segunda vuelta, yo podía ver manejando por las Américas que ya había propaganda puesta por los propios ciudadanos y que decían cosas como, no es por Sandra, es por Guatemala. Y esa es una cosa que yo no había visto en ningún otro proceso electoral, no porque sea Sandra Torres o porque hubiera sido cualquier otro candidato, sino porque justo coincidía con estas últimas semanas donde hubo muchísima desinformación en contra de Partido Semilla. Entonces, este tipo de mensajes coincidía con un momento en el que precisamente se estaba bombardeando muchísima desinformación con que Semilla era un partido comunista, por ejemplo, o cosas así. Que no es que lo estemos calificando o no de comunista, pero lo que voy es a que justo en ese momento en el que abundaba la desinformación sobre algo, empezó la gente a poner su propia propaganda, que eso yo no lo había visto antes, o mantas en las pasarelas que decían, el fiscal Curruchiche está defendiendo nuestra democracia. Yo nunca había visto algo como eso. Aparte, una cosa que yo noté, había gente debatiendo ferozmente en redes sociales porque realmente creía que Bernardo Arévalo estaba promoviendo que a partir de ahora va a ser obligación que se casen hombre con hombre, mujer con mujer y los que no lo acepten se tendrán que ir del país o Bernardo Arévalo viene a aprobar el aborto o cosas así. Los debates feroces en redes sociales siempre han estado, pero durante estas épocas todo se puso más álgido. Realmente todo el mundo estaba muy sensible y todos se gritaban y se defendían como que si el candidato o la candidata fueran su mamá. También otra de las cosas que yo vi, que fue un impacto muy grande de la desinformación, aunque a nivel micro, es todos los mensajes que hubo a favor del voto nulo. Eso fue antes de la primera vuelta. Y cómo pudimos ver que el voto nulo, pues sí, quedó en segundo lugar en la primera vuelta. O sea, quedó primero Sandra Torres, después el voto nulo. Y yo creo que eso no se habría podido lograr tanto si no hubiéramos tenido a un montón de ex candidatos diciendo es que voten nulo porque en estas condiciones no queremos elecciones o cosas así. Entonces yo sí creo que influyó mucho, pero a la vez creo que también tenemos que evaluar los momentos. A ver, antes de la primera vuelta la desinformación iba en torno al voto nulo de que así vamos a repetir las elecciones y realmente era un poco imposible que fuera así. Pero durante esa primera vuelta no veíamos que la gente estuviera desinformando en contra de Bernardo Arévalo. Es más, veíamos que estaban desinformando en contra de Sandra Torres, haciendo montajes de que ella estaba reuniéndose con Nicolás Maduro, que estaba preparando un plan para irse a Venezuela, para hacer una cumbre de lo que sea. O estas fotos que salen cada 4 años de que Sandra Torres fue guerrillera, cuando en realidad yo creo que en tiempo de la guerrilla tenía como 8 años y no sé, estaba jugando Barbies o lo que sea. Pero antes de la primera vuelta, ella era la persona contra la que se estaba desinformando. Como nadie creía que Bernardo Arévalo fuera a pasar, la verdad es que a todos les daba igual. Y pasa a la segunda vuelta y yo creo que había pasado como 1 hora desde que se habían dado los resultados y ya estaba la gente con, es que es comunista, es que ya viene el aborto,
ya viene la ideología de género y un montón de cosas que no se habían dicho antes y que yo creo que si Bernardo Arévalo no hubiera pasado a la segunda vuelta, ni se habrían contemplado. Ahora bien, otra cosa que a mí me llamó la atención fue esto de la Agenda 2030, porque esto ocurrió tanto en la primera como en la segunda vuelta. Todos hablando mal de la Agenda 2030 y estaba contemplada en los planes de gobierno de casi todos los partidos sin excepción. Bueno, de los que conocimos, que tenían plan de gobierno. En fin, un poco de todo. Ahora, podemos identificar, y esto sí es para la gente que nos está escuchando, ¿cómo sabemos si somos objetos de desinformación nosotros como usuarios de redes sociales? Y también cómo nos podemos blindar de ella, Carmen. Yo creo que uno no se puede blindar de la desinformación. Lo que pasa es que uno sí puede servir como ese muro de hasta aquí llegó. No hay manera de que a uno no le manden en un chat de WhatsApp algo que no es cierto o que puede resultar engañoso. No hay manera de que a uno no le llegue por redes sociales o que tenga algún contacto que sí se lo está creyendo y lo está difundiendo. Pero uno sí puede ser esa persona que lo detiene. O sea, uno puede llegar al grupo de la familia en el que uno usualmente no responde nada y por esa 21ª vez decir, oigan, pero alguien ya lo verificó, alguien sabe si es cierto. O miren, yo lo busqué en Google y me apareció el portal que es fiable y no es cierto o no hay datos sobre el tema, nadie lo puede verificar porque lo estamos difundiendo. Entonces sí, yo creo que no hay una manera de que nos blindemos de ella, pero sí uno puede ser como ese final para la desinformación. Ahora, ¿cómo identificar si uno está siendo objeto de desinformación? Yo realmente lo que creo, y es la hipótesis que he tenido durante todo este tiempo, es que a la gente la usan para desinformar y la gente no se está dando cuenta. Porque vaya, está este net center que crea la cosa para mentir, pero está utilizando a la gente para que lo difunda. La desinformación no podría ser lo que es si no hubiera personas que lo estuvieran multiplicando por todos lados. Y una de las maneras en que uno puede saber si está siendo usado para desinformar es esas veces en que le mandan a uno algo, ni siquiera le dicen por qué y la persona no sabe por qué lo está mandando. O sea, nadie sabe nada y solo lo está utilizando a uno para que reenvíe las cosas. Si tu contacto del colegio no te llamó hace 15 años porque te casaste, ¿por qué te va a estar hablando ahora para que no votes por fulanito? O sea, ay, por favor, ubiquémonos. Carmen, ha sido un verdadero gusto compartir contigo y reencontrarnos en este espacio, en el de Ojo al Podcast Electoral. En el próximo episodio nos vamos a referir a un fenómeno que de cierta manera está relacionado con lo que estábamos conversando con Carmen. Estamos hablando de las promesas en campaña versus la realidad, lo que dijeron los alcaldes y lo que están diciendo ahora que ya fueron electos. Hasta entonces.